Hola, bienvenidos a mi canal, Los Consejicos de Lidia. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer nuestro jabón líquido de la lavadora. Y además con esto vamos a conseguir nuestro desengrasante para todas aquellas piezas pues, de la cocina, bien sea una campana, un horno o cualquier pieza que pueda ser un poco más para desengrasar. Bueno, es uno de mis productos favoritos, yo creo que os va a encantar, tiene unos resultados magníficos y además es súper económico, que bueno, nos va a facilitar un montón la vida. Y bueno, tampoco me quiero dilatar mucho, pero esto sí que nos va a facilitar en nuestro día a día a la hora pues de no tener que ir tantas veces a comprar, porque por la cantidad que vamos a hacer salen aproximadamente unos 30 litros. Vamos a reducir el nivel de envases que vamos a desechar, por decirlo así, y además, pues bueno, es un producto que le vamos a poder acoplar esas esencias tanto que nos gustan y bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues en esta receta usaremos medio kilo de sosa cáustica. A mí personalmente la marca que más me gusta es esta, ¿vale? Es un producto químico, con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado, no tocar con las manos y tener cuidado con las posibles salpicaduras, ¿vale? Usaremos 1,5 litros de aceite de girasol, ya bien sea reciclado o nuevo. En el caso de reciclado, pues fenomenal, lo colamos bien colado para que quede muy limpio. Yo en mi caso, como no hacemos suficientes fritos, lo empleo siempre nuevo, pero el resultado es el mismo. Luego emplearemos el Gior, que cogeremos el envase más grande que hay, que es de 1,950, ya podéis ver. Este envase lo vamos a reciclar, es un plástico muy bueno y tiene la posibilidad de que la etiqueta habitualmente se le va muy bien, ¿vale? Emplearemos nuestro suavizante que hicimos en la pasada receta, y 4 litros de agua. Yo empleo esta garrafa porque me viene muy bien la medida, que son 5 litros, que es lo que iremos añadiendo durante los 4 días restantes, pero hoy solamente necesitamos 4 litros, ¿vale? Bueno, emplearemos un envase como este porque al final de la receta nos van a salir unos 30 litros aproximadamente. Entonces, ahora mismo vamos a echar en medio de la sosa con mucho cuidado, ¿vale? La sosa es un producto corrosivo y evitaremos en la medida de lo que podamos el mero hecho de tocarlo con las manos, ¿vale? Si os garantiza más el coger unos guantes, yo la verdad es que como ya estoy acostumbrada pues ya ni los empleo, pero sí que es verdad que hay veces que es necesario, ¿vale? Este envase es bueno porque luego cuando terminemos la receta lo vamos a tapar, y así lo podemos tener al aire libre. Hoy, por ejemplo, vamos a poder manejar muy bien el envase, pero mañana que le echaremos 5 litros más de agua, pues ya se empezará a dificultar. Vamos a ir echando el aceite y ahora empezamos a remover. ¿Vale? Bueno, vamos a ir echando. Este envase quizás es demasiado grande, pero bueno, si tenéis que adquirir alguno, pues aproximadamente sobre unos 30 litros es el final de la receta. Ya veis que esto es más la pereza. Bueno, pues cogéis un palo, cualquier cosa que podáis tener y empezáis a remover. Empecéis a remover, ya iréis viendo
¿vale? Ya vais viendo ahí, bueno, ya vais viendo, removemos un poco y vamos quitando todos los ingredientes. Hemos echado la sosa, hemos echado el aceite, vamos a echar el gior. ¿Veis cómo se va haciendo una especie de natita? Bueno, pues este envase, que sepáis que después os voy a enseñar un poco cómo lo vamos a reciclar, y ese envase, pues por su tamaño, nos puede ser muy útil a la hora de tenerlo pues donde habitualmente tengáis vuestros productos de limpieza, ¿vale? Ya vais viendo cómo se ha mezclado pues todo, se nos está deshaciendo la sosa, que ya no hay perlitas de sosa, se nos ha incorporado muy bien. ¿Veis que queda como una especie de cremita? Se ha incorporado muy bien. Vale. Bueno, pues ahora va cuando viene nuestro suavizante maravilloso, que voilà, vamos allá con él, que nos va a aportar todos los beneficios del vinagre, y un día veremos detenidamente los beneficios del vinagre, del bicarbonato, de todos estos productos tan sencillos que nos aportan tantísimas utilidades. Bueno, ya veis que esto ya tiene una forma espectacular. De momento no se puede emplear y no se os ocurra tomarlo con la mano. La gracia del envase con tapa es, pues, si lo tenéis al aire libre, bueno, y si no también, es pues evitar que caiga polvo, puedan caer pues mosquitos, si tenéis niños puedan curiosear en él, sobre todo en este momento, que desde luego con las manos esto no se puede tocar porque nos quemaríamos, ¿vale? Y ahora cuando ya echamos el toque final, que es el agua, vamos echando poco a poco. Bueno, pues por hoy este trabajo, ¿veis? Ya tiene, y el aroma que se respira es un aroma a natural y a limpio, en definitiva a limpio, ¿vale? Yo recomiendo que a partir de este momento el recipiente donde vais a hacer el jabón, pues lo mantengáis en un sitio de no moverlo, dado que va a adquirir un peso y no vamos a poderlo manejar. Yo lo tengo siempre en la terraza con la tapa cerrada para precisamente eso, evitar pues que nos caiga cualquier tipo de cosa que haya en el ambiente, pues un mosquito, una mosca, en fin, cualquier cosa que pueda resultar ser desagradable. Bueno, pues vamos a nuestro segundo día, que hoy simplemente le vamos a echar 5 litros de agua, removeremos y ya está. Se ve perfectamente cómo se está quedando nuestro jaboncito ya en un simple día. ¿Veis que hace esa natilla?
¿Veis? Pues le vamos a echar los 5 litros de agua que nos corresponden. Bueno, pues lo agitamos un poquito, lo mezclamos bien y ya está. ¿Veis? Pues ya está. Por hoy es suficiente. Vale. Esto ya está. ¿Veis? Vale, pues ya está. Mañana bueno, pues vamos allá con nuestro tercer día de añadir agua. A ver. Ya se va viendo cómo está nuestro jabón. Ya se le va viendo ese aspecto. Vamos a remover un poquitín. Y ahora añadimos los 5 litros de que nos corresponde. Nuestro tercer día ya. Nada, esto está ya prueba superada. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vale, mirad qué gustico. Esto va muy bien. Pues nada, mañana más y mejor. Bueno, pues venga, vamos ya hoy en nuestro cuarto día, que ya veréis que esto ya casi está. ¡Guau, qué guay! Vamos, está quedando de buena. Removemos un pelín y le vamos a echar los 5 más. Esto ya está. Un meneíto. Bueno, pues sale. Mañana más. Bueno, pues vamos a hacer nuestro último día de jabón, que esto tiene una pinta extraordinaria. Bueno,
vamos a revolver un poquito lo que hasta ahora tenemos. Con esto finalizaríamos el proceso. Le echamos los restantes 5 litros que nos corresponden. ¡Wow! ¡Qué pintita más buena! Pues ya está. Bueno, pues hoy es nuestro último día, el día del envasado, y ya podemos empezar con nuestra nueva colada. Cogeremos la botella de reciclaje, emplearemos un envasador así de este estilo, más que nada porque se envasa mucho más rápido, y como nos cabe perfectamente, pues agitaremos nuestro jabón, que como veis está extraordinariamente bien. Lo agitamos y si tenéis una jarrita con mango para que os facilite el echarlo, pues y con esto pues tendréis aproximadamente pues para una semana, un poco más o menos, ¿vale? Ya lo tenéis. Ya está, incluso demasiado. Ya está. Y lo que nos sobra lo dejamos aquí. Bueno, pues hasta el siguiente día. Ya está. ¿Os ha gustado el vídeo de hoy? Ya sabéis, darle un like, compartir, hacer vuestros comentarios, suscribiros al canal, y muchas gracias por estar ahí y acompañarme en estos momentos tan bonitos. Sed felices.